Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan este día y esta tarde. En el marco del Mes del Orgullo, la Alcaldía Xochimilco y el colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada traen para la comunidad este conversatorio por el Mes del Orgullo. Esto bajo la Dirección General de Desarrollo Social y por medio de la Subdirección de Igualdad Sustantiva en la Alcaldía Xochimilco. Nuestros ponentes serán Miguel Ángel Aguilar Arreola, Eduardo Andrade Madrigal y el conversatorio se llamará ¿Por qué marchamos? Y una historia de colores. Pues adelante, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Pues muy buenas tardes a todos, todas y todes en este día grande para quienes compartimos la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. Es un gusto poder dirigirnos a ustedes ahí en casa o en la oficina o donde se encuentren a través de los medios electrónicos para celebrar el orgullo de ser quienes somos, de ser diversos, de ser completos, de ser libres. Esto sería imposible si no tuviéramos una larga historia que ha configurado esta libertad y el que hoy podamos delante de esta pantalla, el declararnos orgullosos de ser quienes somos. Yo, Eduardo Andrade Madrigal y Miguel Ángel Aguilar Arriola, somos miembros del colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, que es un colectivo que tiene como la finalidad de informar y formar respecto a temas que tienen que ver con diversidad sexual, derechos reproductivos y también derechos de las mujeres, en específico temas de feminismo. Y nos honramos mucho en el día de hoy haber recibido la invitación por parte de la Alcaldía Xochimilco para dirigir este breve pero muy nutrido conversatorio. No hay mejor forma de celebrar el orgullo que rememorando a todos aquellos que fueron parte de esta historia de colores. No hay mejor forma de celebrar el orgullo que disipando las tinieblas de la ignorancia, que son las que generan discursos de odio, violencia, homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, xerofobia, todo el conjunto de fobias sociales que traen como consecuencia la muerte, la violencia y a veces el suicidio. Entonces, en esta tarde yo me siento muy honrado de estar aquí en esta maravillosa alcaldía que siempre nos recibe con los brazos abiertos y que nos hace partícipes de este espacio para la reflexión, porque es lo más importante, la reflexión y la visibilidad de todos, todas y todos los que participamos de este conglomerado que le llamamos comunidad LGBTTQ+. Entonces, sin más por el momento, vamos a estar platicando durante el conversatorio, Miguel Ángel y yo, pero vamos, él va a llevar la pauta, él es historiador, es el fundador de este colectivo y ha realizado muchos conversatorios para el Museo del Carmen, para otros colectivos que estamos en este mismo tenor de los derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Y tiene una larga trayectoria en el camino de los derechos humanos en general. Entonces, bueno, pues Miguel, te doy toda la palabra para que nos ilustres en esta tarde del orgullo, en este día del orgullo LGBTQ+. Bienvenido. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por esta invitación. Estoy muy honrado, ¿verdad?, por estar aquí en la alcaldía. De verdad, me parece increíble que se estén armando y abriendo estos espacios. Creo que es muy importante, sobre todo, la visibilización.
Y después de la visibilización, pues también, como dijiste, es muy importante la reflexión. Por eso me encanta que se abran estos espacios, que podamos pues un poco hablar. Siempre hablamos, siempre escuchamos que llega junio y con junio pues hablamos del orgullo LGBTQ+, o el orgullo de la diversidad, o el mes del orgullo, o el mes arcoíris, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué celebramos aquí? Eh, si es una celebración, ¿qué pasa? ¿Cómo surge esto? ¿No? Entonces, bueno, voy a hablar un poco, y bueno, vamos más bien a conversar un poco sobre los orígenes de la celebración, del orgullo, pero para esto pues vamos a tener que remontarnos, ¿no? En dos partes. Primero, pues obviamente entender que el orgullo, pues viene en cierta manera como, pues desde la historia de los Estados Unidos, pero no nada más quiero quedarme ahí, sino cómo surge también la primera marcha en México, para que también entendamos un poco desde nuestros contextos, ¿no? ¿Por qué fue importante este hito que se marca en los años 70 en México y cómo fue también importante este hito que se marca en los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues empezar con que, pues eran los años 50, los años 60, estábamos saliendo de las guerras mundiales, ¿no? El mundo se dividía en dos. El mundo se dividió en el mundo, digamos, capitalista, el mundo socialista. Entonces, al final, ¿no? Por lo menos a los que nos tocó estar en la parte capitalista, ¿no? Siempre liderada en esta parte por Estados Unidos, ¿no? Es importante entender como todo el contexto y entender, bueno, por qué surge esto y cómo rompe también los esquemas esta fiesta de la diversidad. Bueno, pues entendimos que en la época de la posguerra, los roles sexuales se van estableciendo pues con fuerza y violencia, ¿no? Los roles sexuales y los roles de género, estas partes de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, cuáles son sus espacios, a qué se tenían que dedicar. Porque al final, bueno, recordemos que estaba la guerra, los hombres se van a la guerra y las mujeres pues se hacen cargo de todo, ¿no? De los trabajos, de las fábricas. Entonces, regresan los hombres de la guerra y ¿qué les dicen las mujeres? Pues ni modo, pues tienen que regresarse al hogar. Pero las mujeres dicen, pero, pues, ¿por qué me voy a regresar al hogar si yo ya vi lo que es trabajar, yo ya vi lo que es no tenerte en casa, yo la verdad puedo hacerlo todo? Entonces, pues dicen, no, porque tu lugar es ser mujer, es ser el ángel del hogar y todos estos mitos, ¿no? Que tenemos hasta el día de hoy sobre lo que es ser mujer, el ama de casa, ser una madre. Y bueno, esto fue reforzado, ¿no? A partir de fiestas, obviamente, también como el Día de la Madre, también fue reforzado desde las escuelas, desde la psiquiatría, ¿no? Desde muchos lugares fueron reforzados estos papeles y lo que se hacía es que las mujeres y los hombres tenían que encajar, ¿no? En un cajoncito. Entonces, bueno, los hombres vienen a marcar esos territorios perdidos por su participación en la guerra. Por otra parte, la austeridad es lo que reinaba, ¿no? Pues obviamente eran épocas de posguerra. También la desconfianza, sobre todo por esto que hablábamos, ¿no? Estábamos hablando de la Guerra Fría, esta desconfianza de que pues Rusia venía y intervenía el comunismo en la vida capitalista y entonces a todo mundo se le veía con sospecha como si fuera o había sido bueno, o era nazi, o más bien había sido nazi, o era un ruso que quería desestabilizar el país. Entonces, eso es un poco como la desconfianza que estaba, ¿no? Entre los vecinos. Por otra parte, pues la sexualidad volvía a ser un tema tabú, volvemos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los esquemas sexuales que estaban. Dentro de estos esquemas sexuales, pues la sexualidad era un tema de lo que no se podía hablar. Y entonces también se daba una disciplina un poco política, una disciplina moral que se fusionaba con una disciplina un cuanto militar, un cuanto social, ¿no?
y esto aunado pues a grupos conservadores con influencia en la política, ¿no? No es casualidad que en los años 50 se hayan hecho muchas películas con temática religiosa, ¿no? Como, bueno, podemos ver aquí en la ilustración, por ejemplo, está de Campanas de Santa María, ¿no? Entonces, esto es un poco para ilustrar cómo se vivía, cómo se vivía el contexto. Entonces, la Guerra Fría servía de pretexto para polarizar. Entonces estaba como la situación de ver enemigos por todos lados, el pretexto de investigar posibles comunistas y traidores a la patria, con este pretexto de buscarlos, se empieza a perseguir también a homosexuales y a transexuales, porque se creía que pues esto también eran cosas que traía el comunismo para desestabilizar a la familia, desestabilizar al sistema, ¿no? Y pues obviamente porque también estos personajes, ¿no? Que pertenecían a la diversidad sexual, muchos de ellos pues tenían un amplio conocimiento político y pues eso también pues les daba miedo al sistema. Entonces, bueno, acusados, ¿no? De esta conducta escandalosa, las personas de la diversidad podían acabar en la cárcel si bien les iba, ¿no? Pero también, obviamente, había torturas, había tratamientos con electroshocks, castramientos químicos, lobotomías, ¿no? Y bueno, o sea, porque esto tiene que ver también con que fue medicalizada la homosexualidad. La homosexualidad fue vista como una enfermedad mental y esto no va a cambiar hasta el 73, por lo menos en Nueva York, ¿no? Donde todavía seguían funcionando hasta el 73 estos tratamientos infames donde pues se trataba a las personas de cambiar su identidad, su orientación sexual por medio realmente de tortura. Eh, entonces, bueno, ya nos quedaban muy lejos aquellos años 20 donde se pudo respirar algo de libertad y pues ser parte de la diversidad sexual en los años 60, 60, 70 fue muy duro, ¿no? Entonces era delito y sobre todo existían prejuicios en las calles de los Estados Unidos. Sobre todo porque gracias a todo esto que les contaba, a todo este contexto, las familias no entendían a los jóvenes y adolescentes, ¿no? Que tenían estas orientaciones sexuales, estas identidades de género, y entonces los terminaban echando de casa. Y cuando eran muy jóvenes, imagínense, sin educación ni nada, ¿qué es lo que pasaba? Pues muchos terminaban en la prostitución. Entonces, pues para poder sobrevivir. Entonces, este era un riesgo, ¿no? En una sociedad hostil como la de entonces, ¿no? Era un riesgo porque entonces los ponía en una situación pues sin defensa, donde pues había violencia e incluso pues asesinatos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasaba en este contexto. Y bueno, pocos eran los oasis en las ciudades donde las personas podían mostrar su verdadero yo. Uno de estos oasis, pues, fue el bar de Stonewall. Eh, Stonewall Inn era un bar neoyorquino que pertenecía, de hecho, a la mafia italiana, ¿no? Es muy curioso que esto es importante porque, bueno, estaba prohibido que los hombres homosexuales entraran a los bares porque pues pensaban que al ver un homosexual en un bar y al darle alcohol y a los demás también alcohol, es como si el virus de la homosexualidad se repartiera, ¿no? Suena muy tonto ahorita, o nos puede parecer tonto, sin embargo, bueno, hay cosas que, híjole, a veces decimos, ojalá se hubieran quedado en el pasado. Bueno, el caso es que las mafias, obviamente, pues sí vieron dinero ahí y entonces empezaron a poner sus propios, pues, bares para personas homosexuales. Uno de estos era Stonewall. Entonces, estaba situado en el corazón de Greenwich Village. Este era un barrio conocido porque pues, era un barrio bohemio, artístico, pero también donde pues, las disidencias sexuales podían sentirse libres. Ahí día y noche estaban rondando, podían incluso, porque al final estaban prohibidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o con las disidencias, ¿no? Entonces, también era este barrio una válvula de escape también incluso para esto, ¿no? Para las sexualidades. Entonces, bueno, este bar ofreció un espacio para los más marginados, incluso
los que eran repudiados dentro de los mismos colectivos, pues digamos, en este caso, el mismo colectivo gay, ¿no? Entonces, aquí venían mujeres trans, jóvenes gays que eran muy afeminados, lesbianas que eran pues muy masculinas, ¿no? Las butch o traileras, como también se les conoció, transvestis, drag queens, ¿no? Entonces, era un hervidero, ¿no? De lo marginado sobre lo marginado. Y bueno, también sobre todo es que había gente de todas las razas. Había latinos, había negros, había caucásicos, pero sobre todo latinos y negros que eran los que menos también importaban en la sociedad. Entonces, pues todos se congregaban aquí para bailar en la pista al ritmo de la música del momento, porque hasta eso teníamos prohibido, ¿no? Bailar. Mm. Entonces, de vez en cuando, pues la policía hacía detenciones y registros, ¿no? Que ya pactaban con los dueños del local. Ya más o menos la gente sabía cuándo iban a hacer las redadas, ¿no? Y pues bueno, nada más era para, digamos, como decimos, para taparle el ojo al macho, ¿no? Pero bueno, durante una de estas redadas, pues las personas se cansaron y se enfrentaron al sistema y reclamaron justicia e igualdad. Y pues un poco ya hemos hablado sobre este contexto, ¿no? De represión, pero en los años 60 también existió otro contexto, un contexto de aires nuevos, ¿no? Donde fueron estos años conocidos por grandes movilizaciones sociales, la liberación sexual, el movimiento feminista que estaba en un hervidero, el poder chicano, ¿no? De todos los inmigrantes latinos que iban llegando, y sobre todo también el poder negro, ¿no? El Black Power que estaba surgiendo y estaba con mucha fuerza en Estados Unidos en esa época. Entonces, esta conciencia social era la que arropaba los disturbios, porque bueno, Stonewall no fue el primer disturbio, sí el más famoso, pero no fue el primero. Entonces, antes de él y después de Stonewall hubo varios, pero bueno, o sea, esto nos da como el contexto de que todo este hervidero, estos nuevos aires que estaban soplando, ¿no? Arropaban estos discursos y sobre todo porque estaban indignados de que cada vez de que la policía hacía redadas, agarraba a las personas de la diversidad, les sacaba fotografías y publicaban sus fotografías, sus nombres e incluso sus direcciones. No había privacidad para ninguna de estas personas. Entonces las hacía blanco de todas las violencias que podían existir en la sociedad. Y es así que, y no nada más eso, los asesinatos a las personas LGBT, ¿no? Que existían ahí. Nos dicen, ¿no? Personas de esa época que había gente que se dedicaba literalmente a cazar personas de la diversidad. O sea, cazar, o sea, de verdad iban a matarlos. O sea, era la diversión del momento. Y podían hacerlo o sea, sin que la ley diera justicia. ¿Por qué? Porque para esto era lo normal, era lo despreciable, lo que se tendría que acabar. Y bueno, es así que de esta manera, pues lo ocurrido la madrugada del 28 de junio de 1969 en Stonewall no fue una sorpresa. Simplemente fue la noche en que se encendió la mecha. Entonces, la historia es es muy bonita, ¿no? Esta forma en que cómo al final todos estos marginados sobre los marginados se alzaron. Esta madrugada del 28 de julio del 69, el Departamento de Policía de Nueva York realizó una redada en Stonewall Inn. Entonces, algunos clientes decidieron no mostrar sus identificaciones y las mujeres trans se resistieron a ser inspeccionadas porque lo que hacían era desnudarlas, ¿no? Para demostrar como pues si eran hombres o mujeres. Entonces, eso se resistían porque pues lo consideraban muy humillante. Entonces, otros asistentes se unieron también a esta oposición y de un momento a otro, así de la nada, pues la estrategia policíaca se convierte en trifulca. Entonces, mucho se habla de quién inició la trifulca, ¿no? Muchos dicen, no, fue una drag, no, fue una mujer lesbiana, no, fueron los gays que estaban por ahí. Realmente no se puede decir que fue una sola persona. Son varios actos que son al mismo tiempo y en varias partes de un mismo local chiquitito donde estaba a reventar. Entonces, algunos activistas, por ejemplo, recuerdan a la drag queen Storm de la Verie,
como la primera en resistirse. Pero por otra parte, hay una multitud que estalla cuando un miembro de la policía maltrató a una mujer vestida con ropa muy masculina, que algunos creen bueno, que era lesbiana, ¿no? Entonces, cuando esta mujer lesbiana les dice que no me van a defender, la gente se prende, ¿no? Y entonces empiezan los guamazos. Entonces también empiezan a burlarse de los policías y le empiezan a aventar monedas. Las monedas eran de cobre, o sea, los coopers. Entonces estos coopers así también les decían a los policías, ¿no? Entonces les aventaban esa moneda, ¿no? A manera de burla. Realmente las violencias contra los policías nunca fueron tan grandes al principio, ¿no? O sea, siempre fueron como pues dentro de esta picardía, dentro de este juego de palabras muy también de la comunidad LGBT, ¿no? Pero bueno, poco a poco fueron, fueron escalando y los marginados sobre los marginados, que además vivían en las calles, porque pues, recordemos que muchos eran expulsados de sus casas, sobre todo mujeres trans, fueron quienes empezaron a lanzar proyectiles improvisados hechos de ladrillos, parquímetros y basura quemada, ¿no? Hablan, por ejemplo, de que iban a comprar un lugar donde vendían cigarros y compraban los encendedores y eso es lo que aventaban. Y partes de estas mujeres, ¿no? Que estaban ahí, entre estos marginados de los marginados, al pie, ¿no? O aventando la primera piedra, pues son Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, ¿no? Dos, primero drag queens, dos mujeres trans, ¿no? Una negra y otra latina, Marsha que es negra y Silvia que es latina, ¿no? Las que están iniciando y prendiendo la mecha también desde fuera también de Stone, bueno, del bar contra la policía y bueno, armándose, los guamazos así. Entonces, a la noche siguiente volvieron a aparecer manifestantes en Christopher Street, duplicando el número y peleando con más fuerza. Y aquí es donde la policía usa bombas lacrimógenas. Y al día siguiente ocurre lo mismo. Y esta fue realmente la chispa de la revolución de las personas LGTB, ¿no? O sea, no serán los primeros altercados, no serán los últimos, pero desde ese momento el movimiento comenzó a crecer y a organizarse de un modo mucho más efectivo. Aglutinó una gran diversidad de personas de diferentes orientaciones, etnias, edades, procedencias, ¿no? Entonces aquí tenemos a Marsha y a Silvia, ¿no? Una de las pioneras que les estaba hablando, ¿no? Increíble. Sobre todo, bueno, porque a partir de Stonewall surgen infinidad de organizaciones y de agrupaciones activistas, como por ejemplo el Frente de Liberación Gay, que bueno, también estos empezaron a hacer, a subdividirse y se crearon más y más y más. Y es así como, por ejemplo, surgen Levander Means, que es un grupo de feministas lesbianas radicales, o las Salsa Soul Sisters, ¿no? Que eran lesbianas afroamericanas, que pues no solamente buscaban defender sus derechos como personas de la diversidad, sino también como mujeres oprimidas, racializadas. Y esto es bien importante no olvidar, ¿no? Que las luchas, sobre todo la lucha de la diversidad sexual, no se da también desde, les digo, desde lo marginado de personas muy atravesadas, ¿no? Por raza, por condición económica, por condición social. Y bueno, es así que el 28 de junio de 1970, el colectivo decidió celebrar el aniversario de los disturbios de Stonewall, paseando desde Christopher Street hasta Central Park. Esto a plena luz del día. Y bueno, fue el primer orgullo gay en la historia. Es un acto significativo en el que demostraron haber pasado de los rincones más oscuros y ocultos de la ciudad al espacio más público y visible. Entonces, esto es un poco, ¿no? Hablando desde este contexto americano que nos llega al contexto, pues digamos, más internacional, ¿no? Por eso es que se celebra el 28 de junio, el Día del Orgullo, ¿no? A partir de este contexto americano, ¿no? Muchos hablan que
estos disturbios fue como lo que provocó Rosa Parks con la cultura afroamericana, ¿no? Rosa Parks, recordemos que era esta niñita que dijo, no me voy a sentar donde se supone que los negros tienen que sentarse, yo voy a sentarme donde se me dé mi gana. Y a partir de ahí empezaron las revueltas con la comunidad negra, ¿no? Lo mismo pasó aquí, los homosexuales, los lesbianas, los bisexuales, los trans, todo lo queer, ¿no? Porque estaban las drags, todo, dijeron, no vamos a permitir que se nos sigan pisoteando nuestros derechos, ¿no? Y este fue pues la chispa que cambió, pues a partir de ahí la historia y como tenemos esta celebración, pero que al mismo tiempo es un lugar de resistencia y un lugar donde tenemos que exigir los derechos. Entonces, bueno, hasta aquí el contexto en Estados Unidos. No sé, quiero que me alargué un poquito y ya después le seguimos con lo de México. No, bueno, yo lo único que quería como compartir es que tuve la oportunidad de ir al bar de Stonewall hace algunos años, unos 5 años, y a mí me sorprendió muchísimo que efectivamente es un espacio muy reducido. Yo no me imagino cómo ha de haber sido esa redada del 69, eh, con un espacio tan pequeño, con un espacio que se encuentra ciertamente muy ubicado en Nueva York, porque sí está en una avenida que es muy transitada y demás. El barrio no es como muy escondido, es un barrio céntrico, pero el espacio sí, es un espacio muy pequeño, un espacio que conserva ahí fotografías de aquellos años 60 que pues a mí me conmovió muchísimo. Y en la parte de arriba tiene un área que no sé si así ha estado desde los años 60, pero que donde se hace el show drag, ¿no? Entonces, es muy padre ver ahí el show y disfrutar de ese lugar. Algo que yo quisiera resaltar en todo esto que nos ha compartido Miguel es que muchas veces se ha criticado que las personas LGBT somos personas que nos gusta la fiesta, que nos gusta la vida nocturna, que nos gusta pues todos estos espacios que tienen que ver con la noche. Pero es que así fue la historia. O sea, no se nos dejaba ver de día. Esta fue la primera vez que se nos dejó ver de día, en que éramos vistos de día en esta primer marcha del orgullo. Entonces, no ha sido una cosa de gusto, ha sido una cosa circunstancial. Y por eso nos seguimos apropiando hasta la fecha de espacios nocturnos. O sea, el espacio nocturno, y no me refiero a específicamente un antro, sino los espacios nocturnos son parte de esta cultura LGBT, pues porque ese era nuestro espacio, era el único espacio donde podíamos ser nosotros mismos. O sea, tenemos a Silvia, tenemos a Marsha P. Johnson, estas mujeres trans que efectivamente, pues solamente de noche podían ser ellas mismas. De día tenían que ocultarse y pues yo creo que utilizaban el día para dormir y la noche para ser ellas, para vivir. Pues habría que plantearnos cuántas veces nosotros satanizamos los lugares nocturnos, los espacios nocturnos, cuando son refugio para muchos, cuando fueron refugio para muchos que salían del closet y que tenían que irse de sus casas, o que vivían en el closet, pero la única forma de ser ellos mismos, pues era escaparse en la noche a disfrutar de la vida nocturna con sus amigos, con sus amigas, etcétera. Entonces, eso es algo que yo quería compartir, pues para dejar la idea fija de que pues no es por gusto que a uno le guste la vida nocturna, es por esta necesidad histórica que venimos arrastrando hasta el presente. Claro, y saber que, por ejemplo, a la comunidad gay les decían las polillas, ¿no? Porque sí que nada más salían de noche. Y pues sí, o sea, si al final es eso, o sea, si te están diciendo que es delito ser como eres, es delito vestirte como quieras, incluso es delito relacionarte sexual y afectivamente con las personas que tú quieres,
pues es obvio, ¿no? Que todo se va a hacer a partir, pues, desde lo escondido, desde lo oscuro, ¿no? Y no por gusto, sino pues por necesidad, porque son también lugares de supervivencia, ¿no? De supervivencia, de celebrar también la vida, de resistir también, ¿no? Ante la adversidad, ante las violencias. O sea, claro, o sea, es importante, ¿no? Hacer hincapié también en esto. Y pues bueno, un poco viniendo ya a nuestra realidad, ¿no? Pues aquí tenemos que a la mitad, pues la mitad del siglo XX, ¿no? En estos años 50, 60 en México, pues la situación de las personas LGTBQ más aquí, pues no era muy diferente con nuestros vecinos, ¿no? Sobre todo, pues estamos en un país en construcción. Es un país donde las cargas morales y religiosas eh, ven o están transicionando, porque estamos en un país que va de lo rural a lo urbano, ¿no? Si no han visto la hermosa película, hermosa y al mismo tiempo muy fuerte y dura y cruel película de Luis Buñuel, ¿no? Véanla, ¿no? Es increíble cómo nos habla de esta transición a este México urbano, donde se van perdiendo los pueblos, ¿no? Eh, eh, y donde no nada más se heredan planteamientos, sobre todo pues los planteamientos de la religión católica que venían con el virreinato, ¿no? Sino también los planteamientos de las culturas originarias, ¿no? Sobre todo los planteamientos nahuas, por lo menos en el centro de México, pues donde era importante remarcar la diferenciación sexual y los papeles, ¿no? Por ejemplo, en la cultura nahua antigua, el hombre tenía prohibidísimo entrar a la cocina, era el lugar por antonomasia femenino, ¿no? Entonces, si un hombre entraba en la cocina, pues les daba, bueno, se hablaba de que se enfermaba incluso, ¿no? Y bueno, así se fueron reforzando con otras cosas que pues nos vinieron también de España, que se fueron conjuntando con todo la moral burguesa del porfiriato, y luego, pues además, sobre todo, pues este nacionalismo y estos valores del campo, el ideal revolucionario, ¿no? Que surge a partir de estos gobiernos que surgen, pues obviamente después de la revolución y cuando se institucionaliza la revolución, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues bueno, estamos en un México que es un ideal entre el ideal revolucionario, el ideal moderno, pero también el ideal de los valores tradicionales, ¿no? Entonces, por otra parte, todo lo que huele a diferente, todo lo que huele a comunismo o está fuera de esta moral cristiana que al mismo tiempo se volvió una moral nacional, pues era motivo de escándalo, de escarnio público y tenía obviamente consecuencias legales. Entonces, al mismo tiempo, esto influye la relación de posguerra con Estados Unidos, ¿no? Donde pues México siempre va a estar coqueteando con la izquierda, pero al mismo tiempo se condena al comunismo, ¿no? Entonces, estamos viendo que es un México que se vive pues, entre estos dos puntos, ¿no? Al final, México, ¿no? Es aliado de Estados Unidos y, bueno, tiene también que irse un poco a estas normas y a tomar partido en esta guerra fría, ¿no? Esto, pues, hace que los homosexuales también sean duramente señalados, perseguidos, castigados, y pues sobre todo los medios de comunicación se encargaban de mostrar toda esta famosa decadencia moral, ¿no? Entre comillas, ¿no? De estos que llamaban afeminados, los que llamaban también nacos degenerados, mujercitos, ¿no? Y que, bueno, presidían las primeras páginas de la nota roja, como vemos aquí, ¿no? Es muy interesante ver cómo los medios de comunicación, ¿no? Hacían que, o ayudaban también a que estos mitos, ¿no? Acerca de los homosexuales o de las personas de la diversidad, pues siguieran en el imaginario público, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces es que llegamos a la década de los 70 y bueno, entonces venimos de un contexto social de grandes cambios políticos e ideológicos, ¿no? Que se configuraron en México las primeras asociaciones que visibilizan y luchan por los derechos de las personas LGBTQ+. Entonces, estos grupos eran pues militantes de izquierda, algunos y algunas de sus integrantes tenían formación feminista y entonces realmente la lucha por la diversidad sexual en México, pues realmente es una lucha muy política, es una lucha muy politizada, es una lucha con un posicionamiento claro que sobre todo se oponía al orden capitalista, al orden patriarcal que imperaba en estos años 60. Y bueno, y el primero de ellos, pues, fue el famoso Frente de Liberación Homosexual de México. Fue fundado en el 71 y fue resultado de, pues, de un acto de discriminación en contra de un hombre despedido de una tienda departamental de la Ciudad de México, que, o sea, que, bueno, lo despidieron por mostrar su comportamiento homosexual a esta persona. Entonces, este hecho fue el parteaguas para que otras agrupaciones también de su tipo, ¿no? Se juntaran y iniciaran una lucha. Entonces, este despido movilizó estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y los cuales se reunieron para protestar. Entre los que participaron en esta protesta no nada estaban estudiantes y gente joven, sino también escritores e intelectuales como Carlos Monsiváis y la dramaturga Nancy Cárdenas, ¿no? Es muy importante, Nancy Cárdenas, una mujer lesbiana en nuestra propia historia de la diversidad sexual, porque fue la primera en visibilizarse ella misma para visibilizar a los demás. Entonces, bueno, algunas de estas primeras organizaciones civiles de personas de la diversidad que surgieron en México, pues bueno, estaba Sexpol, un grupo creado por el activista Antonio Cue en 1975, y era un grupo dedicado sobre todo al estudio de la sexualidad y la política. Para el 78 surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el cual basaba su trabajo en la disidencia y su apartidismo político, y bueno, tenía entre sus filas activistas como Juan Jacobo Hernández. Otros grupos, sobre todo muy importantes, ¿no? Conformados por mujeres lesbianas, fueron Ácratas del 75, Lesbos del 77 y Oikabet del 78, que esta última fue considerada como la primera organización pública de mujeres lesbianas. Y bueno, estos dos últimos grupos fueron formados por la activista lesbofeminista Jean María Yoloaolot Castro. Y bueno, finalmente el grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual tenía una posición feminista y nació en el 78. Fue fundado por la escritora Claudia Hinojosa. Y bueno, cada una de estas asociaciones, ¿no? Tenían, pues digamos, pues puntos distintos para dónde caminar. Por lo tanto, mantuvieron discusiones sobre el contexto político del país, se juntaron y fraguaron estrategias públicas para su labor militante que tenían pues por meta visibilizar y desestigmatizar a las personas homosexuales. Asimismo, además de estos objetivos, las agrupaciones lesbianas tenían en su agenda la liberación de la mujer, la liberación de su sexualidad y la lucha contra el patriarcado. Es así que en México, el 26 de julio de 1978, durante una marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, fue cuando por primera vez un grupo de personas, cerca de 40 entre homosexuales y lesbianas, que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México, pues marcharon por sus derechos. El contingente portaba pancartas que exigían liberación de los ciudadanos homosexuales por parte del sistema represivo dominante. Y bueno, esto representó el inicio de un movimiento social posterior que, bueno, inicia con este pequeñísimo contingente, ¿no? Donde se formaron tres colectivos, uno de hombres homosexuales, donde participaban algunas lesbianas, otro exclusivamente mujeres lesbianas, y otro más que aglutinaba ambas identidades, ¿no? Pero al final, les digo, es una lucha política que se da desde los contextos latinoamericanos.
que se da de estos contextos políticos también de marginalidad latinoamericana y de no injerencia de los Estados Unidos en las políticas públicas de, de Latinoamérica. Entonces también esto es muy importante, ¿no? Como la lucha de la diversidad sexual está unida a otras luchas de otros grupos marginados, ¿no? No nada más se luchaba en un, bueno, por lo menos así nació en México, solamente o exclusivamente por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, sino iba todavía más allá. Sin embargo, pues no va a ser hasta el 27 de junio del 79, cuando entre pues, las adrenalinas, las consignas, carteles y con actitud desafiante, pues llega a las calles de la Ciudad de México homosexuales y lesbianas que de manera organizada se manifiestan bajo la encomienda de visibilizarse y enfrentar la violencia cotidiana, ¿no? Sobre todo la represión sexual que existía, la represión policíaca, la discriminación de la que eran objetos en ámbitos laborales, escolares, familiares y vecinales, así también como pues los pocos lugares que les dejaban por sociabilizar, porque si veían a una persona, ¿no? Con comportamientos homosexuales, ¿no? La policía podía llevarte por faltas a la moral o por corrupción de menores, ¿no? Porque pues, los niños te podían ver, entonces los estabas corrompiendo, entonces te podían llevar a la cárcel, donde pues eras torturado, ¿no? Y si estabas en tu familia, la fuerte represión familiar, pues hacía también que incluso te llevaran a estas famosas, pues terapias de conversión, ¿no? Que ya existían desde ese momento y que incluso provocaron muchos suicidios entre la población de la diversidad sexual de esa época. Y bueno, pues también estaba como, si vemos y sigue así habiendo en nuestro querido México, ¿no? Pues la doble moral, ¿no? Los que viven a partir de este deber ser, ¿no? De un deber ser heterosexual, con hijitos y todo, ¿no? Y al final, pues estos que justamente en la noche, ¿no? Cambian de vida, ¿no? Entonces, es parte también de, pues, de esta sociedad mexicana, ¿no? Que no dejó espacio para las disidencias. Y que, bueno, poco a poco, pues, va cambiando esto, ¿no? Hasta llegar, pues, el día de hoy. En el 99 fue por la primera vez que la Marcha del Orgullo llega al Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, ahora ya, pues, es una marcha de las más grandes y famosas del mundo, pero que bueno, ha pasado también por diferentes puntos, ¿no? Desde los inicios, donde pues nada más se habla de visibilización, luego se habló del VIH, luego se hablaron de otros derechos civiles, ¿no? Y bueno, creo que una de las grandes críticas que se hace es cómo, a pesar de su origen tan politizado, de su origen tan marginal, ¿no? Cómo ahora es una marcha, ¿no? Que ya no corresponde como a estos grandes valores, ¿no? Entonces, más bien aquí va como esta invitación que muchos colectivos hacen a recuperar el valor, pues digamos, pues marginal, ¿no? También cómo surge la marcha, este valor político y que pues nos hable como desde la radicalidad a todos, ¿no? Sí, bueno, pues yo a esto solamente podría agregar que eh, ya mucha gente puede decir que pues ya se ha logrado todo lo que se tenía que lograr, ¿no? Pero en realidad no, estamos en pañales todavía, estamos en pañales. Se ha logrado en algunos estados del país el que sea aprobado el matrimonio igualitario. También en algunos lugares del país se ha logrado el que se pueda aprobar la adopción de familias homoparentales, pero todavía estamos ante la amenaza más grande. Esa es la que no hemos podido erradicar desde los 60, incluso más atrás, que es el poder erradicar el odio, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, etcétera, todas las manifestaciones de odio hacia las personas que participamos de estas orientaciones sexuales e identidades de género. Entonces, el problema más importante no lo hemos podido
erradicar del todo. Por eso se va a seguir luchando, se va a seguir marchando y se va a seguir haciendo visible y vamos a seguir haciendo estos conversatorios y vamos a seguir hablando del tema, porque la mejor herramienta para disipar el odio, para disipar las violencias, pues es la palabra, es el hablarlo, el decir, el mostrar al mundo que estas situaciones de vida son situaciones que han estado presentes en la historia de la humanidad desde siempre, pero que empezaron a hacerse visibles a partir de las luchas y las resistencias. Han sido las luchas y las resistencias las que han configurado nuestra presencia, nuestra visibilidad en el mundo de hoy, permitiéndonos, pues, el poder acceder a estudios, el poder acceder a lugares en gobierno, que también en estas elecciones fueron muy pocos los lugares que personas abiertamente LGBT pudieron ocupar. Pero bueno, sin embargo, poco a poco vamos accediendo a esos espacios. La lucha todavía es muy poca. Los logros, o más bien la lucha ha sido mucha, pero los logros todavía siguen siendo pocos. Entonces, esta es una llamada, en primer lugar, aprovechando este espacio que nos brinda la Alcaldía Xochimilco para esta reflexión, yo les quisiera dejar junto con Miguel Ángel, si así me lo permite también, con esta reflexión de qué tanto nosotros hemos propiciado, incluso como personas LGBTIQ+, los discursos de odio, qué tanto nos hemos aferrado a nuestra ignorancia y nos cerramos a querer escuchar sobre estos temas. ¿Qué tanto nosotros seguimos teniendo excluido a algún familiar, pariente del cual no se puede hablar jamás, porque es como el apestado de la familia? ¿Qué tanto apoyamos o no apoyamos? Y algo que se me hace fundamental es qué tanto estamos abiertos a poder combatir este tipo de cosas que llegan incluso un comentario o un gesto que transgrede o que agrede más bien la diversidad sexual, las orientaciones sexuales, las identidades de género, pueden ocasionar incluso depresión, muerte, suicidio. Una gran cantidad de suicidios todavía en México son ocasionados, o más bien, sí, son ocasionados por este tipo de reacciones homofóbicas, por este tipo de reacciones violentas en contra de las personas LGBTIQ+. Entonces, yo sí quisiera en esta tarde dejarles esta reflexión. Esta es quizás, luego dicen, he tenido amigos heterosexuales que dicen, no, es que yo quiero ir por curiosidad a la marcha, que no sé qué. Está bien, son bienvenidos todos, pero la lucha es de nosotros. Y la mejor forma en que uno puede apoyar a personas LGBTIQ+, es primero reflexionando, informándose de todo esto que hoy dimos una pequeña cápsula de todo lo que es la historia de este movimiento histórico, de este movimiento humano. Pero la mejor forma es incluyendo. Y a veces dicen, es que yo soy muy tolerante. Yo les quiero decir hoy a todos los que nos están viendo, nos están sintonizando, que la tolerancia sigue siendo mínima, sigue siendo un concepto muy pobre. Tenemos que llegar al grado de la aceptación del otro. Solamente en la medida que hacemos de lado nuestras tolerancias pequeñas y básicas, alcanzaremos a llegar a una total aceptación. Y muchas veces pensamos las cosas desde nuestras propias categorías. Abrámonos a otras formas de pensar, a otras formas de ver el mundo, a otras formas de entender y manifestar el amor. No es posible que hoy día se siga asesinando a personas por el simple hecho de existir. O sea, nada justifica la violencia, mucho menos el asesinato. Pero cuando es por el simple hecho de existir, mucho menos. Tenemos que ir erradicando estas violencias que van a la par con la violencia hacia las mujeres. La misma situación de vulnerabilidad que las mujeres viven y sufren día con día, van de la mano con la vulnerabilidad de quienes participamos del colectivo LGBTIQ+.
Entonces, yo quiero reiterar mucho mi agradecimiento a la alcaldía, mi agradecimiento a todos los que vayan a ver este conversatorio y que lo van a comentar o que lo van a compartir. Si van a hacer algún comentario, de verdad, háganlo. Pero primero vean el conversatorio, reflexionen en lo que aquí se les está ofreciendo y después esperamos con muchísimo gusto ver sus comentarios en esta publicación que hacemos el día de hoy, que celebramos el mes del orgullo. Hay muchas cosas que se confunden. A veces confundimos, por ejemplo, el tema de la pederastía, que es un tema muy delicado y muy complicado, y lo relacionamos con la diversidad sexual, cuando no tiene nada que ver. Una cosa es un delito grave y otra cosa es una circunstancia de vida. Entonces, a veces relacionamos también la diversidad sexual con el consumo de estupefacientes. A ver, son temas diferentes que a lo mejor se interseccionan, sí, como puede ser también en la vida heterosexual, pero que en realidad son temas aislados, se interseccionan, se juntan en algún punto, pero son temas totalmente aislados y diferentes. Entonces, yo sí les quiero pedir, si tienen a alguien, alguna persona LGBTI junto a ustedes, cerca, en su casa, en su familia, qué sé yo, abrácenlo, llénenlo de amor, llénenlo de respeto, apóyenlo en sus proyectos, apóyenlo. Muchas veces las personas LGBTIQ+, pues somos como aquellas personas del bar de Stonewall, seres muy solitarios. Entonces, requerimos, sí, ciertamente sí requerimos de esta comprensión, de esta inclusión, de esta aceptación que tanto hemos pedido, pues desde siempre. Entonces, pues es lo único que yo les podría compartir como parte final de este conversatorio. No sin antes agradecerle pues a Miguel Ángel Aguilar Arreola, que pues siempre nos enriquece con sus conocimientos, con sus saberes, con esta pasión que tiene por la historia. Agradecer al colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, que siempre está abierto a ayudarnos con la información, ayudarnos organizando estos y muchos más eventos al respecto de estos temas y otros más. Y agradecer sobre todo, ¿verdad?, a la JUT de transversalidad. Y bueno, permítanme aquí un minutito. No sé si quieres despedirte, Miguel, con alguna cosa antes de dar yo el agradecimiento final y que pasemos la voz a nuestras amigas de Equidad Sustantiva. Pues solo agradecer a Equidad Sustantiva, agradecer a la alcaldía por este espacio y bueno, otra vez, ¿no? Invitar a las personas a reflexionar, a ser empáticas, a, a invitar también a las personas, ¿no? A conocer su historia, ¿no? Creo que eso también es súper importante porque muchas veces se habla de que pues esto es una moda, de que esto antes no existía, o bueno, entonces la historia te da una cachetada y te dice, las personas de la diversidad siempre ha existido porque lo más natural en la vida es la diversidad. Entonces, fuimos hechos diversos y crecimos diversos y morimos diversos. Entonces, siempre, ¿no? Siempre es eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender esto, que lo único natural es lo diverso. Y bueno, pues también, ¿no? También hacer hincapié o volver a leer, a reflexionar, a informarse y entender, ¿no? Que una cosa es la diversidad sexual, ¿no? Y otra cosa son, pues, ciertos comentarios, ¿no? Malintencionados, ¿no? Que se hacen desde medios de comunicación, muchas veces también se hacen desde la política, se hacen desde los púlpitos, se hacen desde muchos lugares, ¿no? Entonces también siempre reflexionar y pensar, bueno, ¿desde dónde me quieren decir esto? Y lo primero que tengo que hacer es, bueno, esto que me acaban de decir incita a odiar a alguien. Si incita a odiar a alguien, entonces eso ya no es bueno, porque nada que te pueda incitar a odiar a algo o a alguien, pues es bueno, ¿no? Simplemente eso. Entonces, pues esa es mi invitación. Y de verdad, muchas gracias por este espacio, que es muy importante, ¿no? Que se sigan haciendo todos estos espacios de
de resistencia, ¿no? Y pues eso, organizarse, siempre mi invitación es organizarse, juntarse, platicar de nuestras experiencias, porque solamente platicando nuestras experiencias, pues podemos pues acompañar y ayudar. Así es. Pues bueno, yo agradezco mucho a la ciudadana Juana Onésima Delgado Chávez, directora general de Desarrollo Social, a Rosaura Salas Mancio, directora de Servicios Médicos de Equidad y Género, y a María Elena Luna Flores, subdirectora de Igualdad Sustantiva, que hoy nos honra también aquí con su presencia. Y pues bueno, muchísimas gracias, Elenita, muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias, Miriam, por siempre tener esta gran apertura a estos temas y por invitarme siempre, invitar a mí, pues a todos mis amigos y a mis amigas y a mis amigas. Muchísimas gracias. Sin más de parte nuestra, no sé si ustedes quieran agregar algo. Bueno, pues igualmente les damos las gracias a quienes nos estén escuchando, a quien nos hayan apoyado y estado con nosotros en este momento. Y pues muchísimas gracias también a ustedes, Eduardo y a Miguel, por esta pues gran enseñanza, porque realmente nos están compartiendo algo de lo que viven. Es una vivencia diaria, lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo día a día. Y pues no será la última vez porque el trabajo sigue. Y pues ya hemos trabajado en algunas otras ocasiones. Yo espero seguir contando contigo y poder estar con la comunidad. Muchísimas gracias a todos.